mediodía, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes con 14 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por tvciudad.ui y por YouTube. Vamos rápidamente al pronóstico de meteorología proporcionado por Inumet. ¿Saben cuál va a ser la máxima de hoy? Bueno, lo vemos en pantalla. 24 grados indica meteorología, una jornada, no vamos a decir primaveral, pero otoñal, sin frío. La máxima, como dijimos, 24, el cielo estará claro con alguna nubosidad. Mañana va a estar relativamente similar, aún con más calor. 13 la mínima, 25 grados la máxima, esto es para el área metropolitana, sin perspectiva de lluvias. El jueves 15 de mayo, también 15 y 24 grados las temperaturas extremas, el cielo estará algo soleado, con periodos de nuboso. Este es el pronóstico para los próximos días y acuérdense que además hoy es martes 13. No sé si vale eso de no te cases ni te embarques, pero bueno, a tenerlo en cuenta por las dudas. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos, el foco está puesto en todos los departamentos, pero sobre todo en La Valleja, porque este mediodía comienza el escrutinio definitivo de las elecciones departamentales y municipales. Recordemos que en La Valleja hay una diferencia, en este caso a favor del Frente Amplio, de 143 votos, pero hay 884 votos observados que definirán la elección y quién será el intendente departamental, así que bueno, el foco en La Valleja y el escrutinio en todos los departamentos. Vamos a estar informando sobre esto. También seguimos con temas del interior porque el intendente reelecto de Soriano, Guillermo Besosi, dijo a MBD Noticias que está seguro que va a poder asumir su cuarto mandato, esto es el 10 de julio, independientemente de las medidas cautelares impuestas por la justicia. Vamos a venir más para acá porque el secretario nacional de drogas, Gabriel Rossi, dijo que se van a incorporar 4 nuevas empresas a la producción y comercialización de cannabis regulado. Esto va a duplicar la cantidad de cannabis que se expende en las farmacias de todo el país. El colectivo, y nos vamos a otro tema, Imágenes del Silencio, lanzó una nueva campaña ante la proximidad del 20 de mayo que se llama Mienten, estaban ahí. Esto en referencia a la búsqueda de detenidos desaparecidos, busca visibilizar la importancia de mantener y de continuar la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. La campaña está en redes sociales y también en gigantografías que se pueden ver en distintos lugares, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales, en la de Medicina y en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Estuvimos hablando de este proyecto y vamos a contarles un poquito más adelante. También del ámbito internacional, ustedes recuerdan que ayer estuvimos hablando de estas negociaciones que llevan adelante China y Estados Unidos. Bueno, llegaron a un acuerdo para reducir los aranceles durante 90 días de 125, que se habían incrementado, a 10% y de 145 a 30% respectivamente, bajando los decibeles a esta guerra comercial. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar dialogando con el historiador y politólogo Gerardo Caetano sobre un nuevo trabajo que realizaron en coordinación con Ernesto Nieto, sobre territorios claves para entender el Uruguay de hoy. Un título más que oportuno y un trabajo más que oportuno también para entender lo que fueron las elecciones departamentales y municipales. Gerardo Caetano, acá 8:30 de la mañana en la entrevista central de MBD Noticias. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real los cambios en la circulación. Pero les adelantamos algunos cortes que ya están programados. Puerto Rico, entre Carlos María Ramírez y Castellano, el corte será hasta el 26 de mayo por trabajos de saneamiento. Convención entre Soriano y Canelones, el corte será hasta las 4:30 de la tarde. Y Pablo de María, entre 18 y Colonia, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado.
El intendente electo por Montevideo, Mario Vergara, va a solicitar al gobierno nacional que se restituyan las transferencias del gobierno nacional a la intendencia capitalina, que fueron recortados durante la administración de Luis Lacalle Pou. Vergara afirmó que existió una discriminación política en los departamentos gobernados por el Frente Amplio. Basado en un diagnóstico, en el diagnóstico de que el gobierno anterior retaseó recursos a los gobiernos de Canelones y Montevideo, claramente por motivaciones de discriminación política. Se recortaron drásticamente algunos programas, algunos fondos que justamente estaban concentrados en la zona metropolitana, mientras en general se ampliaban programas para el resto del país. Hemos dicho un poco en serio, un poco en broma, que íbamos a ir de la manito junto con Francisco Leñani a hablar con el gobierno nacional para que como primer paso recomponga los flujos financieros que se venían retaseando como un factor de justicia. Al ser consultado sobre la posibilidad de ser candidato a la presidencia en 2029, Vergara dijo que la peripecia política es compleja, pero aseguró que no utilizará a la Intendencia de Montevideo como plataforma de campaña. ¿Sabes por qué además no? Sí. Porque nunca sabes de verdad. Y si hay algo que no quiero que pase, yo decir, yo de ninguna manera voy a, y después la barra me pide. O sea, no me gustan esas lógicas. Prefiero decir, la vida política y la peripecia política es siempre compleja, depende de múltiples variables. Lo que sí dejo claro es que la intendencia tiene que tener una visión estratégica de 10, 15 años y que mi labor va a ser concentrada en las tareas de la intendencia para mejorarle la vida a la gente. Y este mediodía comenzará el escrutinio en todos los departamentos, el escrutinio definitivo de las elecciones departamentales y municipales. Como dijimos, el foco estará en La Valleja, donde además de validar todas las votaciones, las hojas de votación, también hay un foco especial en estos 884 votos observados que definirán quién será el intendente de ese departamento. Según manifestó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se solicitó a la Corte Electoral que custodie el ingreso a las urnas en lo que se llama una guardia blanca. El escenario de paridad en La Valleja hace prever que los resultados finales del departamento se conozcan entre viernes y sábado de esta semana. En el escrutinio primario, el Frente Amplio aventaja al Partido Nacional por 116 votos, con un total de 884 votos observados que restan conocer. Según pudo saber MBD Noticias, aproximadamente 500 de esos votos pertenecen a integrantes de las mesas receptoras y custodias y se complementan con votos de 3 circuitos rurales. Los frente amplistas, pero los miembros de los demás partidos cuidan su voto hasta el último momento. Y cuidar sus votos supone que el primer escrutinio y el segundo escrutinio en una elección que se va a definir por decenas de votos tenga las mayores garantías. Y para eso vamos a poner lo mejor que tiene el Frente Amplio para que esa elección termine de la mejor manera. Y en Uruguay todos sabemos acá que si la elección se gana por 11, se pierde por 11, el otro lo va a respetar. Pero queremos que se hagan las cosas bien, confiamos mucho en la Corte Electoral, pero también hay un trabajo partidario que de hecho se hizo ayer. Ayer hubieron cientos y cientos de delegados a lo largo y ancho de todo el país, que aprovecho a agradecerles ahora a los que fueron delegados del Frente Amplio y a los que militaron al Frente Amplio en toda la campaña, y que hay una parte de ellos que va a seguir haciendo ese trabajo en La Valleja, particularmente los compañeros de La Valleja, ¿no? La distribución de los votos observados de La Valleja en las últimas 3 elecciones fueron los siguientes: 858 votos observados en las departamentales del 2020, 831 en las nacionales de octubre del 2024 y 849 en el balotaje de noviembre del 2024. De este análisis se desprende que el Partido Nacional captó en las 3 elecciones una proporción casi similar a los votos que obtuvo entre los no observados. Un 54% de los votos observados en las departamentales del 2020, 462 de 858. Un 33% de octubre del 2024, 268 de 831. Y un 60% en el balotaje, 480 votos de 849. Por su parte, el Frente Amplio capturó en 2 de las 3 elecciones una proporción superior a los votos que obtuvo entre los no observados. Fueron 208 de 858 en el 2020,
un 24%, 280 de 831 en octubre del 2024, un 35%, y 326 de 849 en noviembre del 2024, un 38% de los votos observados. Y ayer fue jornada de evaluaciones. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio se mostró conforme con el crecimiento de la fuerza política en 11 departamentos. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, reflexionó acerca de los resultados en 3 departamentos especialmente, Salto, Artigas y Soriano, calificándolos negativos para el sistema político. Está claro que el Frente Amplio vuelve a ser el partido más votado del Uruguay desde el año 1999. Y está claro que el Frente Amplio recuperó el municipio F de Montevideo. Si cuando lo perdemos es doloroso, cuando lo ganamos es motivo de festejo. Salto vota prácticamente con el mismo porcentaje que ganó Lima. El problema es que el Partido Colorado le dio los votos al Bisu para que fuera intendente y colocó como intendente a alguien que acomodó en Salto Grande a todos los ediles de la lista de la calle Pou. ¿Era eso razonable para el Uruguay? ¿Es eso lo mejor para la ética política en el Uruguay? Para mí no. Hay señales muy negativas que una persona que tiene, ahora ya no, nadie puede decir que es un tema electoral, ya terminó el ciclo, que alguien que tiene esa cantidad de imputaciones se presente igual a la intendencia, cuando todos sabemos que si cayera una condena pierde la ciudadanía y por lo tanto deja de poder ejercer la intendencia, es duro. Todos sabemos que Valentina Dos Santos usurpó el cargo de intendenta y con ella dio órdenes que claramente estaban reñidas con la buena gestión pública y que de hecho acordó en un juicio abreviado los delitos que había cometido. Todos sabemos que el Vale Emprende era una gran lógica de clientelismo político del MAS. Bueno, que se la vaya a nombrar, según Sora Villa, secretaria general de la Intendencia, es una señal muy negativa. También hubo evaluaciones en el Partido Colorado porque su comité ejecutivo nacional valoró como crítica lo que fue el desempeño de Virginia Cáceres aquí en Montevideo. Enfatizó que de haberse presentado el lema coalición republicana en otros departamentos, por ejemplo, habría triunfado tanto en Río Negro como en La Valleja. Creo que el partido tuvo una buena performance en general. Vale saludar al intendente de Rivera, que a veces por poco sorpresivo no le damos el valor que tiene, pero la verdad que es una gran patriada que este modelo Rivera siga funcionando como funciona. Saludar al alcalde de Valle y Ordóñez, que en un departamento de La Valleja que está hiperpolarizado entre el Frente y el Partido Nacional, logra una alcaldía en una localidad del departamento que es bien importante, así que Conrado da Cuna el abrazo y la felicitación. Destacar lo que fue el trabajo de Marcelo Malaquina, determinante para que la coalición gane en Salto. Hay puro futuro en Salto con Marcelo, que va a integrar seguramente el gobierno departamental de Salto. Y la conclusión más importante quizá es la necesidad de una coalición republicana departamental en todos los departamentos del país. Y la prueba del 9. Hubiésemos ganado en Río Negro y no estaríamos pasando calor en La Valleja si tuviéramos coalición republicana. Y aseguramos ganar Salto con la coalición republicana, que sin coalición hubiésemos perdido con claridad. Incluso en Montevideo y Canelones, departamentos donde no nos fue tan bien como hubiéramos querido ganando la elección, hemos crecido y empieza a haber un proyecto coalición que vota más que en elecciones anteriores, y eso es muy importante. Bueno, justamente pensando en Montevideo, ¿qué evaluación se hace de la campaña que hizo dentro del lema Coalición Republicana la candidata colorada Virginia Cáceres? Bueno, evidentemente agradecerle el esfuerzo, que aparte la verdad que hizo un gran esfuerzo en toda la campaña, fue una campaña muy aguerrida, obviamente no tuvo el resultado que hubiéramos querido, logramos sembrar para el futuro y me alegra haber retenido un edil en la Junta Departamental que nos represente, así que le abrazo a Federico Paganini. Nos vamos al departamento de Soriano porque el intendente reelecto de ese departamento, Guillermo Besosi, dijo a MBD Noticias que está seguro que podrá asumir su cuarto mandato el 10 de julio, independientemente de las medidas cautelares que dispuso la justicia. Besosi no votó porque la Fiscalía le advirtió que si lo hacía estaría violando la disposición que le impide acercarse a dependencias de la Intendencia. Y si bien esta decisión podría constituir un delito electoral en su perjuicio, el ex jefe comunal dijo que no es su idea iniciar acciones legales al respecto. Además, y agregamos, la defensa ya anunció, la defensa de Besosi, que
que va a apelar las medidas cautelares que lo mantienen alejado de cualquier dependencia departamental. Acordate que la cautelar que yo tengo era que no puedo ingresar a ningún edificio municipal o del gobierno departamental, y por lo tanto justo me toca votar en una dependencia, en un apéndice de la Intendencia, del Palacio Principal, en la Secretaría de Juventud, y bueno, y ahí es donde cuando nos damos cuenta, cuando se le pregunta capaz que no deberíamos haber hecho la pregunta, pero se le pregunta a Fiscalía, y Fiscalía contesta que si yo iba a actuar en consecuencia. Entonces, bueno, eso que dijo, como que evaluamos que era, si valía la pena o no entrar en un tema de esto. Entonces dijimos, yo dije, no voy nada a votar y punto. Y al final terminé no haciendo votar. Creo que lo que debería pasar es que estas cosas no pasasen más, ¿no es cierto? Yo creo que una fiscal debería tener claro la situación, y cuando se le hace una consulta de esta índole debería de contestar lo que hay que contestar. Que vaya, porque en el día de hoy todas las dependencias públicas que están en manos de la Corte Electoral están en manos de la Corte Electoral, por lo tanto no son dependencias. En ese caso no era una dependencia de la Intendencia, por ese día, por el domingo, por el día de la elección. Pero bueno, se dio como se dio, y me parece que, bueno, que habrá que ver. Yo me juntaré con los abogados, después conversaremos un poco, pero no es la idea de parte mía, por lo menos no es la idea. Yo tengo las cautelares que duran hasta y está diciendo justamente que no puedo ingresar, pero de aquí al 8 de julio, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con los abogados. A mí me dieron 180 días con una pulsera en mi casa. Me encerraron en mi casa. A los 53 días las cautelares cambiaron, porque los abogados presentamos y se trabajó en el tema en el juicio, y bueno, y por lo tanto yo creo que de aquí al 8 de julio intentaremos también cambiar, y que yo tenga la posibilidad de ingresar y de estar y asumir como todo el resto que va a asumir el 8 o el 9 ahí de julio, y yo considero que va a pasar eso, estoy seguro que va a pasar eso. Y en Montevideo la coalición republicana mantuvo 2 municipios, el CH y el E, a cargo de Matilde Antía y Mercedes Ruiz. Y en diálogo con MB Noticias, Ruiz dijo que pertenece además a ambas nacionalistas, destacó el desempeño de la coalición republicana en los comicios del domingo y sostuvo que se debe seguir impulsando este lema. La 40 terminó haciendo acuerdo con la lista 10 del Partido Colorado, también con el Partido Independiente y también con Cabildo Abierto, con Roque García. Y bueno, los resultados se hizo una coalición verdadera, realmente Vicky Cáceres me apoyó también muchísimo, y nada, y acá está el triunfo, y bueno, yo creo que la coalición está para quedarse, y hay que impulsarla, dejarnos de estas rispideces políticas. Creo que tenemos que trabajar todos unidos por el bien de nuestra ciudad y de nuestro país. ¿Cómo se va a integrar la coalición, justamente ese respaldo que generó también algunas críticas en el Partido Colorado, a la propia Vicky Cáceres, por apoyar a un candidato del Partido Nacional? Pero ¿cómo se van a integrar estos sectores que tú mencionabas de otros partidos dentro de la gestión del municipio de? El representante de la lista 10, Gonzalo Fau, salió concejal municipal, así que nos estará acompañando en la gestión estos 5 años. Va a estar en todos los proyectos, en todo lo que proponemos, y nada, y bueno, y ver si finalmente la coalición logra unirse realmente. El exdirector de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, Antonio Mansi, cuestionó a quienes comparan los datos de pobreza por ingreso obtenidos mediante la metodología usada hasta el año pasado con los obtenidos con el actual. Dijo que la evolución de la pobreza en el gobierno pasado varía según el método utilizado, ya que se muestra estable en el nuevo mecanismo, pero baja con el anterior. Con la metodología actualizada, la pobreza de personas bajo la línea de pobreza es un 17,3%, y en el 2019 era el mismo dato, o sea, hubo un aumento durante la pandemia y luego se revirtió durante los siguientes años, y estamos en el igual dato del 2019. Si vemos la pobreza, la metodología anterior, pasamos de tener un 8,8 de personas bajo la línea de pobreza en 2019 a un 8,3 en el 2024. Entonces, la estimación puntual con la medición anterior bajó.
en la metodología anterior se consideraba la cuota de FONASA como un ingreso, y en esta metodología se saca eso, ya no se cuenta como ingreso. Pero también lo que se ajustó fue la canasta básica de alimentos y servicios, de cómo se calcula esa canasta básica para determinar la línea de pobreza. La anterior estaba basada en una encuesta de consumo y gastos del 2006. La actual metodología está basada en una encuesta del 2017. Usted podrá entender que en esa publicación o en esas publicaciones, esas gráficas que se viralizaron, hay una intencionalidad política. Le pido una lectura sobre eso. Y bueno, sin duda es muy burdo poder comparar una metodología con otra y ponerla en un mismo gráfico. Sin duda, el que armó eso tenía una intencionalidad política. El colectivo Imágenes del Silencio presentó una campaña, Mienten, estaban ahí, buscando visibilizar lo que es la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante la dictadura militar. En este marco han hecho una campaña en redes sociales, se puede ver en redes sociales, también en gigantografías que se pueden ver en distintos lados de Montevideo. Por ejemplo, ya hay una en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Ciencias Sociales, también en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Contraponiéndolo con la verdad que sí surge, que sí ya ha surgido a partir del trabajo del grupo de antropólogos y que entonces esos restos de los desaparecidos que se han ido encontrando en distintas unidades militares van dando cuenta, van trazando la luz de la verdad. Imágenes del Silencio, este colectivo que ya lleva varios años y con varias acciones, y en este caso ha tomado también, o por lo menos en esta imagen que estamos viendo acá frente a la Facultad de Ciencias Sociales, que ya queda visible para todos, el rol preponderante, el trabajo de la fotografía durante todos los procesos y sobre todo también cuando hay búsqueda o aparecen restos desaparecidos que dan más verdad y que las imágenes también vienen a cerrar un ciclo. Sí, las imágenes son, las fotografías es huella. Y en este caso la imagen que estamos utilizando, la fotografía que aparece en el centro de cada una de las gigantografías, es la foto que se hizo en su momento cuando los cuerpos, cuando los restos iban siendo encontrados. Esa es la imagen central. Es una imagen que son conocidas, han circulado en la prensa cada una en su momento como noticia, y ahora son el soporte de este encuentro con la palabra, donde se van enumerando esas mentiras y esa verdad. El secretario nacional de Drogas, Gabriel Rossi, anunció que se van a incorporar 4 nuevas empresas a la producción y comercialización de cannabis que se expende en las farmacias del territorio nacional. El jerarca destacó que el abordaje del consumo problemático de drogas es una política de Estados y anunció que el 26 de junio se va a realizar la presentación en distintos puntos del país de la Estrategia Nacional de Drogas para los próximos 5 años. Se manejó la situación vinculada a el incidente de seguridad que pasó en el predio del IRCA en abril de este año, que se dio en base a unas dificultades desde el punto de vista de seguridad, que rápidamente el directorio del IRCA tomó cartas en el asunto y instauró medidas de seguridad que implican que, bueno, hay una mayor seguridad de la que estaba en el anterior gobierno. En el 2023 se retiró la Guardia Republicana del perímetro del lugar a donde están las empresas que cultivan el cannabis, del cannabis regulado, y a partir de ahí los controles desde el punto de vista de seguridad fueron menores. En este momento se ha aumentado la seguridad en el predio y además en este momento también estamos licitando para aumentar la seguridad para que esto no vuelva a ocurrir. Tenemos además que en este momento hay 3 empresas que están cultivando cannabis y va a haber, ya ganaron la licitación 4 empresas más, o sea en un total de 7, y vamos a tener a partir de 18 o 24 meses 6 toneladas más de cannabis que van a generar estas 4 empresas nuevas, sumadas a las 6 que tenemos por año de las otras 3 empresas.
Seguimos con 14 grados de temperatura en este segundo bloque de MBD Noticias y vamos a hablar de pobreza porque expertos están convocando en el Palacio Legislativo. La información la trae nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. ¿Qué novedades? Muchas gracias, Pilar. Exactamente, está por comenzar el seminario sobre infancia y pobreza del que van a participar múltiples autoridades del gobierno y que es organizado por el Ministerio de Desarrollo Social, concretamente por el programa Uruguay Crece Contigo, con cuya gerenta ya estamos, Virginia Cardoso. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, Cardoso, ¿de qué se trata este seminario que se presenta esta mañana? Bueno, para nosotros es una alegría desde el Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay Crece Contigo, poder generar esta instancia que va a ser una jornada de todo el día, donde se va a dar un intercambio, un diálogo de alto nivel con ministros, ministras de las principales carteras vinculadas a las temáticas que hacen a la multidimensionalidad de la pobreza infantil, también con distintos presidentes, presidentas de organismos clave y con la sociedad civil, donde vamos a poder intercambiar y poder priorizar cuáles son las líneas que cada cartera, cada organismo está delineando para poder aportar a contribuir a abatir este problema de la multidimensionalidad de la pobreza infantil, entendiendo que no es solo una cuestión de monetario, ¿no? Sino que hay toda una serie de dimensiones que hacen a la vivienda, que hacen al empleo, que hacen a la educación, que hacen al acceso a la salud, etcétera, que hacen que las infancias vivan en situaciones de vulneración social. En torno a esto, además, se dan otros desafíos que son emergentes, que son características distintas que están viviendo nuestras infancias en nuestro país. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia territorial y lo que hace a lo que la violencia vinculada al narcotráfico, vinculada a la inseguridad en los territorios, vulnera de los derechos de nuestras infancias y violenta la vida de nuestras infancias. También es un tema que vamos a poner en debate hoy, porque Uruguay Crece Contigo, como política de proximidad que trabaja en territorio con las familias más vulneradas, va de alguna forma relevando estas problemáticas que viven nuestras infancias y las trae acá hoy a discutir con los actores de más alto nivel de nuestro país para poder trabajar en esta intersectorialidad que nos permita realmente dar un salto en calidad de las políticas públicas para realmente mover la aguja en estos problemas que tanto nos duelen como país. Se conocieron datos últimamente del año 2024 sobre la pobreza, las infancias y la pobreza del 32%. ¿Le alarma esta cifra? Bueno, claramente es un número que ya veníamos manejando números que nos hablaban de que la pobreza infantil era una situación que era inadmisible y la dimensión del problema enorme en nuestro país. Claramente estos números más ajustados nos hablan de que el problema, cuando lo dimensionamos cuantitativamente, es aún más grande de lo que pensábamos, pero de alguna forma el Ministerio de Desarrollo Social ya trabajaba con mecanismos que miden desde la multidimensionalidad, ya que para gestionar distintas prestaciones no usa la línea de la pobreza monetaria, sino que usa el índice de carencias críticas, que como índice de carencias críticas, al medir elementos como las características de la vivienda, los niveles educativos, el acceso al empleo formal, etcétera, ya de alguna forma estaba manejando mecanismos y metodologías que se aproximan más a esta realidad que nos muestra esta nueva forma de medir la pobreza. Pero claramente lo que sí es claro es Uruguay es un país donde todo el sistema político marca que la pobreza infantil es un tema importante y que hay que unir nuestros esfuerzos para ello. Uruguay tiene una inversión en infancia que tiene que mejorar, pero sobre todo tiene que dar un salto de calidad en el tipo de políticas. Las políticas fragmentadas, las políticas separadas, disociadas entre sí, no han logrado mover la aguja. Uruguay no es un país que no haga nada por las infancias, es un país que hace muchas cosas. Sin embargo, no ha logrado mover la aguja de este problema estructural de desigualdad que tiene el país y por lo tanto también este seminario pone sobre la mesa líneas de trabajo para dar ese salto en calidad, entendiendo que la intersectorialidad, el enfoque multidimensional, que es superador de la fragmentación, llegando a las familias a través de la metodología de proximidad que tiene Uruguay Crece Contigo, es una metodología que puede incidir en mover varios de los parámetros y de las dimensiones que afectan a nuestras infancias y por eso estamos proponiendo hoy este enfoque de debate en el día de hoy. Cardoso, justamente ¿dónde se van a poner las prioridades por parte del MIDES? Por un lado, de cara a la discusión sobre el presupuesto quinquenal, si se va a apuntar a fortalecer presupuestalmente
puntualmente la cartera y dónde irían esos cambios en las formas en las que funcionan las diferentes políticas públicas para las infancias para mejorar en los aspectos que mencionaba. Hay tres aspectos que nosotros estamos haciendo énfasis en torno a esto. Uno es Uruguay Crece Contigo tiene que aumentar la capacidad. Hoy está llegando a 2.500, 2.600 familias en realidad en el último informe. Tenemos que llegar a más familias. Somos una política nacional que llega en el territorio y acompaña a las familias donde las familias están, en sus casas, en sus barrios, en los locales comunitarios. Desde ahí tiene que aumentar la capacidad, así que necesitamos ingreso de recursos humanos para ello. Pero además Uruguay Crece Contigo demostró que en este acompañamiento a las familias mejora la situación del desarrollo del niño-niña, la situación de salud, hasta indicadores de salud mental en torno a los y las referentes que acompañan a esos niños han mostrado mejorías después del acompañamiento de salud mental, mejoran los valores de anemia, etcétera. O sea que estamos hablando de que hay una política que tiene muchísimo impacto, tiene que llegar a todos los que necesitan. Pero a su vez, si esa política que llega a la casa de los que más lo necesitan, puede llegar con la intersectorialidad y de la mano de políticas de vivienda, de políticas de empleo, de políticas de educación, podemos hacer que ese impacto que generamos en las familias sea un impacto que mueva elementos estructurales y que se sostenga por más largo plazo. Por eso, uno de los aciertos de los anuncios de presidencia es el programa Crece desde el Pie, donde desde el programa Crece desde el Pie, justamente apostando a que ningún niño o niña nazca en un hogar con techo que se llueva, con pared de chapa, con piso de barro o sin baño, vamos a través de Uruguay Crece Contigo, junto con el Ministerio de Vivienda, llevar adelante políticas que nos permitan que todo niño o niña que nazca, empezando por la zona de Montevideo metropolitana, con precariedad habitacional de estas condiciones, Uruguay Crece Contigo lo va a captar y va a coordinar con el Ministerio de Vivienda para hacer un acompañamiento integral y a su vez la mejora habitacional que necesitamos, y esperamos este año ya estar dando los primeros pasos en este programa Crece desde el Pie, que justamente va a lo que hace Uruguay Crece Contigo y lo hace bien, de acompañamiento de las familias, le suma la materialidad del cambio de la vivienda. Muchísimas gracias. La palabra allí de Virginia Cardoso, gerenta del programa Uruguay Crece Contigo, en el marco de este seminario que organiza el MIDES sobre infancia y pobreza. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Un tema sumamente importante que de alguna manera tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora con Gerardo Caetano, historiador, politólogo, podríamos decir mucho más, docente, investigador, sobre un libro reciente que se publicó por Banda Oriental llamado Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Gerardo, un gusto que estés con nosotros esta mañana. No, el gusto es mío, te agradezco mucho la invitación. Por favor, y yo decía pobreza, porque en realidad son muchos los capítulos que tiene el libro, pero a mí me gustó esa cosa de entender el Uruguay de hoy en su globalidad, en sus diferencias, y te voy a robar una frase que vos pusiste, a ver si la tengo: el territorio nunca es el mapa, y a mí me dejó pensando mucho, ¿no? Pensamos que conocemos Uruguay, pero no se conoce, ¿no? No, claro que no. Y pensamos que el Uruguay es uniforme y no lo es. Y pensamos que desde Montevideo se puede conocer bien el interior desde una computadora con los datos, y no es así. Pensamos que la clave territorial es subsidiaria de otras, y no lo es. Y el mapa nunca es el territorio. Eso tal vez sea la primera lección que cuando nos encontramos con un joven que quiere hacer ciencias sociales tenemos que darle. Y yo encuentro siempre en Borges, en un cuento maravilloso de Borges, Funes el Memorioso, la clave para entender eso. Porque Funes el Memorioso era un fraiventino que solamente podía recordar los días en un relato de 24 horas. Uno diría, ¿qué memoria tenía? No podía tener memoria, porque para conocer hay que seleccionar. Un mapa que reprodujera el territorio, además de imposible, sería absolutamente fútil. Incomprensible. Incomprensible y además inservible, porque nosotros para conocer tenemos que elegir variables, elegir asuntos, y esa es la clave, que tenemos los mapas atrasados, que pensamos que el interior sigue siendo un único interior,
que no hay transformaciones que han sido realmente impresionantes en muy poco tiempo y que para entenderlo de veras no basta con mirarlo a la distancia. Hay que estar allí, hay que conocerlo, hay que recorrerlo. De allí la relevancia enorme que tiene la política de descentralización de la Universidad de la República, acompañada también por otras universidades privadas, pero sobre todo la Universidad de la República, con sus CENURES, los centros universitarios regionales, pero también la relevancia que quisimos incorporar en el libro de que la mirada montevideana sea siempre recogida por miradas in situ. Porque, por ejemplo, la pandemia, que fue un fenómeno sobre el cual todavía no hemos reflexionado lo suficiente y sobre el cual nos falta mucho conocimiento. Bien, la pandemia dejó otro mapa del sistema sanitario, dejó otro mapa en cuanto a las sensibilidades sociales. Por ejemplo, temas como la política, hemos tenido elecciones departamentales. Bien, y para muchos en Montevideo y Canelones hay una sorpresa porque se pensaba que los comportamientos políticos de las elecciones nacionales se iban a trasladar automáticamente. Eso te iba a preguntar, si bien no está específicamente en este libro que quiero mostrar porque realmente vale la pena leerlo, son capítulos cortos, yo quería cruzarlo con lo que fueron las elecciones recientes, ¿no? Y la evaluación que hizo, por ejemplo, recién estábamos escuchando el Partido Colorado en Montevideo, lo que hizo el secretariado del Frente Amplio acá en Montevideo, que realmente fue o sintieron una sorpresa, que tenían otra perspectiva de lo que podía llegar a pasar. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas, de casos? ¿No hay comprensión? ¿Se sigue mirando desde Montevideo? ¿Qué pasa? Bueno... ¿Las sensibilidades son distintas? Las sensibilidades son distintas y por otra parte, muchas veces no hay una mirada histórica profunda. El Partido Nacional siempre ha sido el partido de los territorios, desde el siglo XIX. En el siglo XIX, el Partido Colorado era el partido del Estado. El presidente nombraba a todos los jefes departamentales, políticos y de policía. ¿Y cuál era una de las principales reivindicaciones del Partido Nacional? Las jefaturas departamentales. Por eso la consecución de 4 jefaturas departamentales en la Paz de Abril del 72, que puso fin a la Revolución de las Lanzas, o las 6 jefaturas departamentales de 1897 en el Pacto de Nico Pérez, reformulan, pero además dan la sensación de que ahí no es que haya otro país, hay zonas distintas. Tú imagínate, y esto se olvidó, hay departamentos en donde en los últimos 40 años siempre ha ganado el mismo partido, y ese es el Partido Nacional. Tú fíjate... Bueno, acá en Montevideo estamos ahí. Bueno, Montevideo y Canelones, bueno, en Montevideo vamos hacia los 40 años. Solamente el primer periodo democrático gobernó el Partido Colorado. En Canelones tenemos un introito mayor, porque hay 2 gobiernos colorados y un gobierno del Partido Nacional, pero desde el 2005 gana ininterrumpidamente, o sea que vamos hacia los 25 años, Canelones. Pero yo te nombro Tacuarembó, te nombro Durazno, te nombro Flores, te nombro San José, te nombro Cerro Largo, te nombro 33 en donde hubo solamente un gobierno del Frente Amplio en el 2005. En ese envión que llevó al Frente Amplio a ganar en primera vuelta, en donde ganó Gerardo Amaral, que fue candidato en esta, pero 20 años después. Ganó en Florida, Giacchetto, que fue candidato en esta, pero 20 años después. Ganó 2 veces en Maldonado. Hoy en Maldonado el Frente Amplio es la mitad del Partido Nacional. Hemos visto votaciones asombrosas. En Cerro Largo el Partido Nacional obtuvo el 83-85% del electorado del departamento. ¿Y eso cómo se explica? Y se explica, en primer lugar, por la disputa del poder territorial,
ahora con un segundo y un tercer nivel, el nivel de las alcaldías. Hay alcaldías que han llegado a cubrir el 31% del territorio. Hay 69% del territorio que todavía no tienen alcaldías. Eso tiene que ver con la disposición legal, pero también tiene que ver con la voluntad política. Ya hay zonas que podrían tener alcaldías y que no las tienen porque, bueno, no ha habido voluntad política. En Montevideo es un fenómeno completamente distinto. ¿Tú sabes en qué municipio vives? Yo sí. Bueno, bárbaro, porque estás informada, pero yo supongo que muchos montevideanos no saben. Es muy increíble. En la segunda vuelta, el mapa electoral de Montevideo reprodujo exactamente lo que pasó el domingo pasado. Incluso el mapa es muy impresionante, porque tú tenés la costa, toda la costa desde Carrasco hasta Punta Carretas y luego hasta Parque Valle. Esa es la parte de los dos municipios que en este caso ganó el Partido Nacional. El CHL. Bien, todo el resto es Frente Amplista. Bien, en la segunda vuelta, el mapa es igual, el mapa es exactamente igual. En Canelones hubo zonas donde el predominio Frente Amplista fue muy neto. Son los dos baluartes montevideanos. Pero hay otros departamentos en donde el Partido Nacional se ha aferrado. Por ejemplo, Rocha. En Rocha el candidato era el presidente de la Comisión del Interior del Frente Amplio. Y sin embargo, el Partido Nacional ganó con más del 50% de los votos en una elección que se creía disputada. Y eso generaba expectativas exageradas. Yo no creo que haya habido una debacle electoral del Frente Amplio. No, yo creo que no se termina de entender de que las elecciones territoriales, departamentales, el poder territorial, es un poder en el que el Partido Nacional gana de otra manera, juega de otra manera. Quien la tiene mucho más complicada que el Partido Nacional es el Partido Colorado. Y además, bien, hay mucha gente dentro del Partido Colorado que dice la solución es la coalición republicana en todos los departamentos. Y seguramente vendrá por ese lado porque tendrá más competencia. Pero el Partido Nacional demostró que en la mayoría de los departamentos no necesita el Partido Colorado para ganarle al Frente Amplio. En Salto, si no hubiera habido coalición republicana, tal vez podría haber ganado el Frente Amplio. Y ahí te ato con otra cosa vinculado a todo esto. ¿Qué pasa? ¿Se habla en un lenguaje para ganar? Por ejemplo, recién estábamos escuchando, dice, ¿qué pasó en Salto o en Soriano, que el intendente está en un proceso judicial? En Salto, que fue cuestionado, quien resultó electo intendente, incluso, bueno, tuvo que renunciar a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por clientelismo, hechos de clientelismo político. Es decir, conectan por un lenguaje, conectan por una gestión de gobierno local, cruces que también yo pienso que se dan en este trabajo, pero que se dan en la realidad y que no dejan de ser sorpresivos visto desde el sur. Bueno, hay diversos procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 casos, Artigas, Salto y Soriano, en donde, se han identificado procesos, aparentemente delictivos, por lo menos en 2 casos, y la reacción ciudadana no es la esperable, Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque el poder del intendente, que es un poder muy fuerte, lo mismo que el poder del alcalde, es el próximo, es el vecino al que todos conocen, tiene otras relaciones, tiene otros vínculos, se lo ve de otra manera. Entonces, bien, es muy peligroso naturalizar una forma de gobierno en donde nada menos que el delito o la corrupción forma parte del amiguismo, del clientelismo. Es muy, muy grave. Y volvemos a caer en esto tan negativo que es el acoso a la fiscalía, el acoso a las fiscalías.
que es un proceso que está ahora dando la institucionalidad del país. Pero lo que hay que hacer es construir una manera de hacer política que no naturalice esos procedimientos. Hay departamentos en donde hay generalmente una tendencia a que el intendente sea reelecto. Hay una tendencia. Y eso tiene que ver con el enorme poder que tiene el intendente y que a veces olvidamos. El intendente en el interior del país, bueno, estar en contra del intendente es todo un problema. Y ahora se le suma el tercer nivel de gobierno. ¿El camino o parte de la solución puede ser distribuir más en municipios la descentralización? Algo que, bueno, ha venido creciendo de a poco, ya son más de los de cuando se creó en 2010 a lo que es ahora. Pero también dicen, bueno, pero si se crea más también es mayor costo para el Estado, para la ciudadanía. ¿Cuál es el camino? Mirá. Aún en Montevideo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Mirá, los costos en democracia son verdaderamente inversiones. Cuanto más democrático es un país, mejor es. El Uruguay está muy creído respecto a la profundidad de sus condiciones democráticas, que las tiene, pero también le falta mucho. Decíamos, hay solamente 3 departamentos en donde están plenamente municipalizados, que son Montevideo, Canelones y Maldonado. El 31% del territorio está municipalizado, pero el 69% todavía no está municipalizado, no tiene un tercer nivel de gobierno. Bien, allí hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Y hay mucho por hacer también en la comprensión de la política. Muchas veces los analistas creen que en la elección interna se vota igual que en la primera vuelta o en la segunda vuelta, y no es así. No es así. Y el electorado conoce las reglas, conoce las reglas. Si tú comparas, que estos días se ha comparado demasiado aceleradamente, la elección departamental de hace 5 años, las diferencias no son tan notorias. No es que haya habido una debacle. No. El Partido Nacional generalmente vota mejor en las elecciones departamentales. Claro. Incluso en algunos departamentos mucho mejor. Esto forma parte de esa parte del país, de los interiores, de los territorios, que han cambiado radicalmente. Sorprende la aceleración del cambio. Nosotros, por ejemplo, tenemos los datos censales del último censo. La movilidad de la población dentro del país ha sido enorme, enorme. Hay departamentos que se han vaciado y hay otros departamentos que han aumentado enormemente su población. Sobre todo por el trabajo. Por el trabajo. Gerardo, yo me voy a quedar con ganas realmente me quedo con ganas de seguir profundizando en todo esto. Los que quieran también profundizar en todo lo que tiene que ver con las diferencias territoriales y ese atisbo al interior profundo y las diferencias que hay en nuestro país, los invito a ver este libro y bueno, quedamos para la próxima. Claro, esto es un comienzo. Un comienzo. Es un comienzo. Hay que indagar mucho más. Hay muchos montevideanos que creen que Montevideo termina en la zona metropolitana. En Santiago Vázquez. Y no es así. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros ahora brevemente pasamos a lo que está pasando en México, que celebró el Día de la Madre y en ese marco se realizaron marchas multitudinarias en denuncia de miles de desapariciones, la mayoría responsabilidad de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este sábado se dio una de las marchas más grandes de la capital, donde miles de personas caminaron desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia en Ciudad de México, reclamando por miles de desaparecidos. La mayoría eran madres y familiares de desaparecidos, agrupados en distintos colectivos. Esto coincide con el hallazgo en marzo de un campo de reclutamiento y exterminio en el estado de Jalisco, algo que confirma el incremento de desaparecidos en México en los últimos años, un fenómeno que se viene dando en aumento desde el año 2006, cuando el entonces presidente Calderón lanzó la guerra contra
contra el narco. Según cifras del año 2017 hasta enero de este año, hubo al menos 66.000 desaparecidos reportados. En ese periodo de tiempo únicamente se dictaron condenas en 373 casos por desaparición forzada, lo que representa apenas un 0,56% del total. Es por este motivo que quienes buscan a sus familiares denuncian que las investigaciones son deficientes y prima la corrupción entre las autoridades. La organización Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos reportó que entre 2020 y 2024 se registraron 1.383 agresiones contra 321 defensoras y 22 organizaciones. Paralelamente, desde 2019, al menos 16 madres que buscaban a sus hijos fueron asesinadas a manos de desconocidos. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55. Y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.